Y el paso siguiente, al seguir aumentando la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? El níquel los empieza a difundir nuevamente, pero lo hace porque reaccionar con una ligadura libre de silicio baja lo que se denomina en química su energía libre, entonces va intercambiando de un átomo de silicio a otro, pero como al pasar de un átomo de silicio a otro, el que queda atrás estaba ordenado, estaba formando una red cristalina igual al silicio, va dejando detrás de él una estela cristalizada. Es decir, es como que los átomos van difundiendo, dejando detrás de sí estelas de cristalización. Y eso es lo que se representa acá, o acá se ve mejor, como que todo esto ya es un silicio cristalino y esto están difundiendo radialmente hacia afuera. ¿Y hasta cuándo difunden? Hasta que se encuentran con otros níquel que están viniendo de otros centros de conglomeración, y esto que ven acá va a constituir un grano y termina en esto, donde se encuentran con formas diversas. Entonces todo el níquel está en la zona negra y toda la zona entre las rayas negras está cristalizada. Esto es el espectro que vamos a ver acá, que fue captado por Kim, un investigador coreano, publicado en Journal Vacuum Science and Technology en el año 2004, donde es una imagen de la superficie captada por esta técnica que se llama SIMS, que es una espectroscopía de masas de iones secundarios, una técnica muy sensible, que muestra el primer agrupamiento de los átomos de níquel que formaban esas esferitas que le mostraban, donde ya está ordenado los siliciuros de níquel, y luego acá, finalmente, cuando han difundido y se han encontrado, donde lo más claro está mostrando la cantidad de níquel, y el interior de esto es el grano de silicio, donde algún níquel remanente queda, pero como se ve, esta es una estructura cristalina donde todo el níquel ha quedado acumulado en los bordes de grano. Esto es una de nuestras verificaciones experimentales, donde en una película de silicio amorfo depositamos níquel sobre la superficie, recocido a 550 grados por 12 horas, ya los granos tienen estos tamaños, ven como pelotas bien redondas, por ejemplo, si aumentamos a varias miles de veces esta imagen de esta, veríamos esto. Esta es una imagen de microscopio óptico y esta es una imagen de microscopio electrónico de barrido, donde ustedes pueden observar estas líneas, que es justamente lo que hablábamos, esas estrías que va haciendo el níquel cuando difunde y deja de atrás la parte cristalizada. Ven cómo se mueven en todas las direcciones, entonces van dejando esto que es el cristal y esto que es todavía la parte amorfa. Acá se puede ver más todos los níquel moviéndose, difundiendo en todas direcciones, pero se van entrecruzando y formando los cristales. Este ya lo que se ve con un microscopio óptico una vez que cristalizó. Este es un grano, este es otro grano, y esto que está marcado acá son los bordes de grano. Bueno, las experiencias posteriores mostraron que, por ejemplo, esta gráfica, que si uno quiere cristalizar una muestra fuertemente dopada, ya voy a explicar por qué, dopada con boro, los tamaños de grano que se obtienen son muy bajos, no ganamos nada, estamos entre 6 y 12 micrones. Si comenzamos a bajar el dopaje de boro, encontramos algo interesante, que el tamaño de grano comienza a aumentar. Con el fósforo pasa lo que se preveía, que se forma el núcleo de siliciuro de níquel, y cuando el níquel quiere difundir, se encuentra con un boro y el boro lo neutraliza, es decir, un fósforo, perdón. El átomo de fósforo reacciona con el níquel y formando un fósforo que no lo deja difundir. Entonces solo aquellos níquel que no se encuentran forman y pueden seguir su viaje, y entonces aparecen estas figuras donde tienen un centro de cristalización y después como pelos, como hebras, todas alrededor, que por más tiempo que se siga recociendo no consiguen formar un grano, y llevan a este resultado donde se tiene los granos pequeños de la nucleación original rodeados de otros granos más pequeños que son de la cristalización normal de un silicio. Es decir, que hay incompatibilidad de usar el níquel con el fósforo como
material para la cristalización. El siguiente experimento que hicimos fue, bueno, teníamos un material cristalizado por níquel, le pusimos una capa arriba para probar cómo funcionaba el epitaxial y encontramos que luego de recocerlo durante un tiempo, seguramente 12 horas, no está indicado acá, empezaba a cristalizar así. Estos amarillos son cristales y el fondo, esto es amorfo, el color borra de vino es amorfo y el amarillo son cristales, y vemos que los cristales se están formando sobre los bordes de grano de la capa original. Es decir, que el níquel que estaba en los bordes de grano difunde hacia arriba cristalizando. O sea que no hay crecimiento epitaxial, sino que está produciendo difusión de níquel y siendo el mecanismo que produce la cristalización. Es decir, esta era la imagen que le había mostrado. El níquel que está acá en los bordes de grano difunde e induce la cristalización del resto del material. Bueno, entonces, resumiendo, ¿cuáles son los problemas y los inconvenientes que tenemos que resolver para usar el níquel? El primero es que no podemos usar un material que esté dopado, no puede ser dopado ni con fósforo ni con boro. El segundo, que precipita en los bordes de grano. El tercero, que hay una concentración remanente de níquel en los cristales, que es un dopante débil de tipo N. Y el que está en los bordes de grano induce cristalización. Entonces, de alguna manera, tenemos que resolverlo. ¿Resolverlo para qué? Para responder a la siguiente pregunta. Esa es la estructura de la celda. ¿Por dónde la comenzamos? ¿Por acá y creciendo luego hacia arriba? ¿O la comenzamos por acá, creciendo luego hacia abajo? Y nos encontramos que en ambos casos, tanto la capa de acá como la capa de acá, son fuertemente dopadas. Es decir, empezar por el emisor o empezar por lo que se llama el Back Surface Field, BSF, la parte de atrás, tenían el mismo problema. Entonces había que aplicar el ingenio y apareció lo que se llama el método NICE. NICE es por Nickel Induced Crystallization Epitaxial. Es el crecimiento epitaxial sobre una capa N+, el emisor, para obtención de celdas cristalinas. Entonces, la complicación la acabo de mencionar. Se requiere una capa fuertemente dopada con fósforo, que debe ser el emisor, pero el fósforo inhibe la cristalización usando níquel. Entonces, ¿cuál es la posible solución? Primero, depositar y cristalizar con níquel una película intrínseca, es decir, no dopada, del espesor del emisor, unos 200 nanómetros. Se puede remover o no el níquel en ese momento o dejarlo y dopar externamente la capa ya cristalizada y luego sí remover el níquel y finalmente sobre la capa del emisor depositar la celda P-, P+, o sea, completar la celda y tratar de que el crecimiento sea epitaxial, o sea, inducir el crecimiento epitaxial. Bueno, probamos la creación de la capa semilla, depositamos 200 nanómetros, pusimos el níquel, cristalizó muy lindo, dio grano fíjense, estos son 50 micrones, acá hay más de 100 micrones, tamaño de grano más de 100 micrones. Vimos que este grano ya está el níquel removido, que era posible usar soluciones químicas que atacan preferentemente los bordes de grano, por lo tanto era posible remover el níquel, de modo que entonces esta capa de silicio intrínseco de ahora de menos de 200 nanómetros, porque al remover el níquel también se come un poco del silicio. Acá se muestra en estos espectros de transmitancia cómo el espesor disminuye, pero se puede controlar eso y empezar con una de 200 y terminar con una capa de 100, que sería ideal para un emisor, donde se ha removido completamente el níquel y hemos ajustado el espesor de la capa. Sobre esta capa, luego, existe una técnica muy actual que se llama Spin-on Dopant, SOD, que consiste en una solución de pentóxido de fósforo en un polímero que tiene una viscosidad muy convencional, muy apropiada. Se deja caer las gotas sobre la capa cristalizada de silicio intrínseco y haciendo girar a altas revoluciones
forma una película homogénea sobre la capa de silicio intrínseco, que luego puede ser llevada a un horno a 850 grados, y entonces el fósforo que contiene el polímero difunde y dopa perfectamente la capa abajo. Este es uno de los resultados que hemos tenido de dopaje, donde se puede ver una conductividad muy grande. Para un buen emisor se necesita 100 Siemens, y estamos obteniendo en capas de 300 nanómetros más de 170 Siemens de conductividad. O sea que el método de doping, usando spin-on dopant, funciona muy bien, y es posible entonces armar un emisor tipo N+, haciendo el proceso. Primero la capa, luego el níquel, cristalizar y luego dopar con esta técnica. Entonces el proceso sigue, ya está el emisor, depositando arriba primero una capa P-, o sea, una capa dopada ligeramente con boro, y arriba una capa P+, y estas dos son amorfas, y lo que se intenta ahora es buscar un mecanismo para que los granos que están acá induzcan la cristalización y crezca en forma columnar el grano hasta acá arriba. Bueno, lo que tenemos acá son imágenes de microscopio electrónico, donde esto era la capa del emisor ya dopado y limpiado de níquel, sobre la cual le depositamos, en este caso, 1 micrón de la capa P-, P+. Y acá se muestra, ven ustedes cómo están los granos, igual que acá, cómo han crecido columnarmente. Esto todavía no hay algunas zonas oscuras donde todavía no ha terminado de cristalizar, pero lo que nos interesaba era que los granos reproducen el tamaño y vienen columnarmente, es decir, que es una sola pieza, y que el níquel evidentemente fue removido porque no ha inducido cristalización en la capa. Es decir, que el crecimiento epitaxial es posible sobre un emisor N+. Eso fue comprobado mediante las técnicas de reflectancia, donde vemos que las capas, cuando tienen espesor de 1 micrón o de medio micrón, terminan cristalizando y copiando al silicio perfectamente, y acá hay una imagen de cómo es la estructura de granos, que es correcta y son muy grandes. Rayos X confirman que copia, pero muestran un problema que hay que solucionar, que a medida que el espesor aumenta, aparecen otras orientaciones, no la deseada, pero eso es solucionable, hay que trabajar.